Saludos desde la Frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. Hola de nuevo. En esta ocasión estoy en solitario dándole vueltas al canal. Pero una de las cosas que sí quería hacer era, entre otras, reseñar algunas canciones o grupos que me han gustado, y eso es lo que traigo hoy. Amon Amarth no es un desconocido de nadie en la escena del metal. Para muchos un grupo aburrido, que trata de las mismas cosas, que dan la tabarra con su tema de vikingos y con una música que no representa muchas evoluciones a juicio de mucha gente. No soy un entendido, ni mucho menos, y tampoco vengo a decir que todo lo que ha hecho esta banda son joyas, pero sí diré que esta agrupación tiene un huequecito en mi corazón. Desde muy pequeño siempre sentí una gran afinidad con el tema vikingo, y más después de conocer ciertos antecedentes familiares. Dejando eso de lado, un día, si no recuerdo mal, en el trabajo, escuché Pursuit of the Vikings, uno de sus grandes temas, y me conquistaron. Bueno, el videoclip no. Es penoso, pero el tema sí me gustó, sobre todo por lo pesado, por la batería y el vozarrón sin igual de Johan Hegg. Creo que si llegas a esta banda muchas veces se debe a ese factor, al factor voz de su cantante. Un gutural desmedido, crudo, desgarrador, pero controlado perfectamente. Da igual lo que te cuente, si te habla de horizontes, navegaciones aguerridas, hechos históricos o mitología, su gutural es casi hipnótico, te cala hasta el tuétano, si estás por estas cosas, claro. Después me tocaron la patata muy fuerte con Under the Northern Star y Cry of the Blackbirds, canciones cada una muy particular y que me tocaron en un momento específico. De hecho, la primera de ellas es una canción que, según mi señora, siempre te trae a casa. Una de las más lentas que tienen, que sin abandonar el tema vikingo, habla del regreso. Runes to My Memory es otra de mis grandes favoritas y hasta me inspiró una novela que tengo en curso, pero en un cajón. Pero bueno, ahí está. Un relato en primera persona, la canción en la que un guerrero agonizante pide que cuando muera lo entierren en un montículo, que erijan una piedra y tallen runas a su memoria. Muy épico todo, me ponen los pelos de punta, de verdad. Hablemos un poco de la banda, vamos a situarnos. Amon Amarth surge después de un proyecto anterior llamado Scum en 1988 con el vocalista y bajista Tem Goroth, que después se iría y fundaría Dark Funeral. Por entonces se llamaban Scum y eran un grupo de grindcore. Pero en el 92 aparece Johan Hegg y a raíz de su incorporación se cambia el nombre de la banda. Hegg es de Estocolmo, la banda es de Tumba, Suecia, pero su estilo es del llamado death metal melódico de Gotemburgo, death metal de Göteborg. Una variante más melódica que su contraparte dura y harsh que es el death metal. Es más adecuado, yo lo veo más adecuado para contar historias, y esto es lo que hace Amon Amarth. Que no son frikis, me han dicho, no, que va. Amon Amarth es un guiño a todo el friki que llevan dentro ellos mismos, porque significa monte del destino en el Ficosindar. Es decir, que esta gente también está por Tolkien. Como esto no es un monográfico de la banda y solo he dado estos datos para ponernos en situación, vamos a pasar a lo que nos ocupa hoy, el álbum de 2016, Jomsviking, donde me voy a explayar y de verdad. ¿Por qué? Pues mira, porque me apetece. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a dar un pequeño marco histórico referencial antes para saber a qué atenernos. El álbum se titula Jomsviking, pero no se lo han sacado de la manga. Jomsviking hace referencia a un grupo mercenario de élite de vikingos, en su mayoría daneses, aunque también con presencia de noruegos y suecos, asentados en Jomsborg,
activos entre el siglo IX y XI. Paganos y fieles al culto de la tríada de Odín, Thor y Tyr. Hoy en día el emplazamiento exacto de Jomsborg es bastante discutido, pero se sabe que estaba al sur del mar Báltico. Su época de máximo esplendor empezó en el año 960. Tenían un código, el código del Jomsviking, que aparece en la saga del mismo nombre, el cual estipulaba que para ingresar tenías que ser hombre de 18 o 50 años y debías vencer a un miembro del grupo en un Holmgang, en un duelo ritual entre ellos, con un miembro ya de pleno derecho del grupo mercenario. Pero era duelo ritual, no duelo a muerte, es un desperdicio. O al menos así lo creo yo. Y con este marco, para que sepamos por qué se llama así el disco, vamos a pasar al tomate, vamos a lo que nos importa. Vamos a escuchar, vamos a sentir el grupo Amon Amarth con el disco Jomsviking. Vamos allá. Jomsviking tiene 11 canciones y es un disco conceptual. No os voy a hacer un análisis musical porque no tengo los conocimientos necesarios, ni es mi parte del podcast, ni tengo disposición de incorporarlo. Así que me voy a centrar en la historia. Jomsviking narra la historia en una sola voz que se dirige directamente al oyente, siendo solo una vez en todo el disco que la voz se desdobla con otra persona y luego en el track final que hace otra cosa que ya os contaré. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a empezar esta historia, que es una historia de venganza. First Kill es la primera canción del disco. Ahí nos narra cómo el protagonista asesina al hombre que es la mano derecha del Jarl de su pueblo, cuando vino a llevársela. ¿A quién? A alguien, femenino, un posible interés del protagonista, pero no queda demasiado claro hasta el final. Johan Hegg, en una entrevista a Blabbermouth, aclaró algo del trasfondo, diciendo que la chica de la historia está prometida a otro hombre, y ese hombre era el Jarl que venía a por ella. Ahí tenemos un dato importante. La cuestión es que el protagonista le arrebata la espada al guerrero y con ella le atraviesa la garganta. Después de esto debe huir. Según la ley vikinga, si no declaras el asesinato hasta la tercera casa que encuentres, pierdes tus derechos y todo hombre puede perseguirte para darte caza. Es por eso que el protagonista, que no lo hace, no confiesa, siendo un adolescente, huye. La única forma que tendría de restituir lo que ha hecho es con un pago a la familia del muerto. Eso si el Jarl, máximo juez, lo determina así. Pero es un chaval y no tiene nada con lo que pagar, así que se escapa. En la sociedad vikinga, os aclaro, ser un paria, un exiliado, era equivalente a la muerte. Nadie respondía por ti, nadie te alimentaría ni protegería. Tu pueblo ya no es tu pueblo, sino un grupo de personas que te perseguirán y matarán para hacer justicia. Además mataste a un bondi, a alguien de clase superior, peor todavía. Y empieza a cantar esto. Se convierte en el hijo de nadie, un paria y un forajido, deshonrado, no tiene hogar. Huye adentrándose en la noche. Lo persiguen hasta se convierte en el hijo de nadie, es decir, su padre lo rechaza. Y mientras se siente acosado, jura que volverá, que regresará y los verá arder a todos, mientras la muerte del hombre le acecha en sus pesadillas. Aclara, siguiendo lo que sería una reconstrucción del pensamiento vikingo, que para su padre está muerto, que lo dejó y lo apartó de su favor por lo que había hecho. Así que huye para salvarse, y este dato es importante. La canción que sigue es Wanderer. El vagabundo es curioso, porque es un concepto y un sobrenombre, uno de los alias del propio Odín. Así que todo el paganismo que impregna este disco
entre otras cosas, se refleja en estos pequeños guiños. Y es que el protagonista está perdido ahora en el incipiente invierno, a merced de las ventiscas, la nieve y el frío. Se siente a desfallecer y cuando cree que va a morir, aparece un vagabundo de la nada y le ofrece ayuda. Así que comprende que su viaje a la libertad ha empezado y debe retomarlo. Pero el tiempo no es clemente y una segunda ventisca casi más potente que la anterior, acompañada de lo más crudo del invierno, se ceba en él y casi muere, hasta que de repente aparece una segunda vez el vagabundo. La tercera canción es On a Sea of Blood, en un océano de sangre, y según mi interpretación, quede claro que todo lo que os voy a relatar del disco es mi interpretación de la historia, es una visión del protagonista de lo que será su futuro. Todo lo que ve es un océano de sangre. Está navegando en un barco dragón, que es uno de los mayores barcos de guerra vikingos, los Drakkar, y tiene oscuras visiones, entre ellas viendo a Nidhogg, el dragón que roe las raíces del Yggdrasil y que será liberado en Ragnarok, pero siente que su destino es adentrarse en ese océano de sangre y allí lo encontrará entre los barcos dragón, entre muerte y destrucción. Aquí el vozarrón de Heg suena oscuro, contenido y rasposo, haciéndonos sentir una aceptación muy vikinga del futuro personal del protagonista. Seguimos con el viaje y en la cuarta canción, One Against All, Uno contra Todos, donde nos relata que se ha embarcado y viaja a otras tierras, se produce un punto de inflexión. Es en la bahía de Hano, que menciona muy puntualmente, os aclaro, es una bahía que se encuentra al sur de Estocolmo, entre Brantevik y Hallevik, seguro que lo conocéis, una zona muy histórica y demás, donde ven los pasajeros de ese barco como otro, un barco de combate, se cierne sobre ellos y los aborda. La mayoría desoye la llamada a los remos e intenta huir, pero nuestro protagonista siente que ya ha oído suficiente, que ya está bien. Así que se planta ahí mismo, y lo que tenga que ser, será. Así que mientras matan a sus compañeros, él se resiste. Se enfrenta a quienes se le ponen delante, una espada en cada mano, hasta que solo queda él. Es entonces cuando está solo y rodeado, resistiendo como puede, cuando un hombre noble aparece y le dice a los demás que se retiren, observando al joven. Y llega el ofrecimiento: únete a nuestra tripulación o encuéntrate con tus amigos en Hel, el infierno vikingo, que por añadidura de este verano es un infierno helado y no plantea estar tan mal con las temperaturas que hacen aquí. Así es como, perdona la divagación, así es como entra a formar parte de los Jones Viking. Llegamos con esto al ecuador del disco, la quinta canción, Raise Your Horns, que es una de las más populares en los conciertos porque es muy coral, ¿no? Permite cantarse así en grupo y es de estas también que permiten, en vez de hacer un mosh pit, ponerte a remar y todas estas historias. Alzad vuestros cuernos de bebida, que ya sabemos que los vikingos no llevaban cuernos en los cascos, se entiende. Es una canción de celebración donde el protagonista y sus compañeros están cantando sus logros y celebrando, alzando sus cuernos de cerveza y hidromiel. La canción nos proporciona visiones de grandes olas, tormentas, mares tormentosos, cuervos graznando y campos de batalla, hasta que vuelven a través de mares ensangrentados, como en su visión, hasta sus hogares, a Jonsburg, a disfrutar del botín. Es una vida sin remordimientos de guerra y a cargo de quien pueda pagar a estos mercenarios. Celebran sus victorias, pero como buenos vikingos también celebran a sus compañeros muertos que irán a Valhalla. Le sigue el tema que nos cuenta cómo se forja el protagonista en esta hermandad de guerra, The Way of Vikings, donde se enfrenta a sus amigos en entrenamientos, lo deja claro, donde aprende a ser más rápido, más fuerte, a pelear hasta el último aliento, pelear y vivir sin reservarse nada, entregándose a lo que hacen en cada momento. El camino del vikingo, el camino de los Jones Viking. La verdad es que está muy chulo. Y esta canción se complementa con la siguiente. Run for your lives.
At Dawn's First Light, con la primera luz del amanecer. Johan nos avisa con la voz sin arrastrar el gutural, casi natural, el tono bajo, oscuro y ominoso. Aquí nos narra las terribles acciones de los Jomsviking como guerreros mercenarios, salteadores. Con la primera luz del amanecer, corre por tu vida. Narra lo que es un Strandhog, una razzia o un asalto, un raid. El terror del avistamiento de las naves dirigiéndose a la orilla, los guerreros preparándose, el ataque sin cuartel ni perdón, sin refugio posible, la matanza. No lo ocultan, los vikingos no eran gente amable. Al menos los que se dedicaban a esta parte del oficio, digamos. Pero al final ocurre. Su rey, el máximo dirigente de los Joms, cae, muere. Esto nos introduce a la octava canción, 1000 Burning Arrows, 1000 flechas ardientes. La única canción más lenta del disco, sin dejar de lado la pesadez, nos relata el funeral vikingo del jefe de los Jomsviking, un hombre noble, dispuesto sobre un barco al que le prenderán fuego. Seguro que la imagen os resulta familiar. Vale la pena traducir y escuchar las palabras que le dedican. Nuestro rey ha dejado nuestras filas, un hombre sabio y noble. Le debemos lealtad y agradecimiento. Gobernó con mano firme. Será extrañado por todos. Su corazón ahora se ha calmado. Esta noche cenará en los salones de Odín. Allí beberá hasta saciarse. Aquí vemos el trasfondo fundamentalmente pagano de la historia, algo que Amon Amarth ha trabajado mucho. Sigue la canción con guiños a ese paganismo nórdico, a la vieja religión. Menciona 2 cuervos en la embarcación que parten en la noche, como referencia a Hugin y Munin, los cuervos de Odín, que le llevan noticias y sin duda le hablarán de este hombre y de sus gestas. Finalmente, 1000 flechas ardientes son disparadas para encender el barco en su último viaje y lo describe como un punto y aparte de los mercenarios. El barco finalmente se acaba por hundir y todos beben en silencio hasta el amanecer mientras su rey llega a Valhalla. El pasado nos alcanza a todos, finalmente, y al tocar tierra en la suya natal hay 3 hombres que acuden en venganza por los hechos que dan inicio a esta historia. Además lo emboscan y esperan a que esté desprevenido. Es entonces cuando lo atacan, 3 contra 1. La canción Vengeance is My Name nos relata lo que pasa en este combate, y ocurre. Los vence a los 3 en un combate desigual que nos relata en toda la canción cómo gana 1-1 y acaba alzándose victorioso. Pero esta canción y estos hechos son preámbulo para el siguiente track, A Dream That Cannot Be.
un sueño que no puede ser. Es la única canción donde aparece otra voz, y esa voz no es ni más ni menos que la de Doro Pesch, la madrina del metal, diosa sin igual. Nuestro protagonista decidió volver a su hogar natal para buscar a esa mujer por la que todo se desató según su punto de vista. Se acerca discretamente y ella capta que está cerca. Lo ve como un hombre, ese chico que se fue, un hombre que vuelve con la pretensión, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero no es así. Ella es otra, también ha crecido, tiene sus metas, sus ambiciones y no quiere ir con él, pese a sus demandas. Claro que él se ha convertido en un Jones Viking y si se le niega algo, lo coge. Pero no ocurre esta vez, pues ella lo amenaza muy claramente. O me dejas ir o te rajo el cuello de oreja a oreja. Soy libre, mi vida es mía, no tuya, así que déjame estar. Él siente que ha cruzado bosques, montañas, el mar por ella, la noche, y siente cómo sus pensamientos y recuerdos se despedazan. Insiste, he venido a por ti, para que vengas conmigo y hacerte libre. Ella replica de nuevo que ya es libre. Llegan a las manos y ella le pone efectivamente la hoja en la garganta con la amenaza. Y finalmente, debe dejarle estar. Además de por la extrema violencia, la sociedad vikinga también tenía unos estándares legales que englobaban los derechos de las mujeres. Ninguna mujer libre, soltera o casada, podía ser llevada contra su voluntad y a la fuerza sin fuertes repercusiones. Además de que ellas podían defenderse por los medios estimados para poner fin a la amenaza. Así que nuestro protagonista finalmente cede y se marcha. Llega el final de la canción. Se cierra con Back on Northern Shores, un temazo de 7 minutos, donde se nos relata una batalla tras regresar con sus compañeros. La batalla tiene connotaciones muy oscuras, porque lo que sucede en este momento es que nuestro protagonista ve el barco dragón de su visión, allá por la tercera canción, cuando estuvo a punto de morir. Y quien va en ese barco no es otro que su propio padre, el que le rechazó. Padre que viene para vengar la muerte del hombre del Jarl, pues es su deber. Aquí el relato ya se va a la tercera persona, dejando de lado la primera que nos ha conducido hasta aquí, que nos ha llevado de viaje por todo este disco conceptual. Y el padre cumple el destino y le da muerte. El protagonista sin nombre de esta historia es muerto, pero ha caído como un verdadero guerrero, y es la propia Freya quien viene a por él para llevarlo hasta Asgard, hasta el Valhalla, o puede que a Folkvang, su propio salón, donde tiene el acuerdo con Odín de quedarse con la mitad de los guerreros caídos en batalla. Aquí acaba la historia de este disco, que nos conduce un poco menos de una hora a través de un relato de venganza, paganismo nórdico, libertad, fuertes personalidades y que no entiendo por qué nadie ha hecho ya la película. ¿Y me van a obligar a escribir la novela o algo así? Porque es una historia magnífica, regada, acompañada y puntuada por la magnífica presencia de la voz de Johan Heeg y la instrumentación que ha caracterizado la carrera de Amon Amarth, además de esa pedazo de invitada que es Doro Pesch. Un disco redondo de 2016 que habré escuchado 50 veces, cada vez que necesito una historia familiar, unas melodías conocidas, un relato que me haga estremecer, un lugar seguro para mí. Así que aquí os dejo esta historia, esta píldora sobre este disco, el primer álbum conceptual de la banda, que tuvo una aceptación desigual, pero que yo considero una obra maestra por todo lo que conlleva de estudios sobre la sociedad y religión vikinga y que considero uno de los mejores relatos actuales por encima de la gran mayoría de novelas o películas del tema. Gracias a todos los que habéis escuchado este podcast, volveré en cuanto pueda,
con alguna otra cosa que me haya gustado, llamado la atención y sobre todo con mucho metal. Aquí en Metal Frequency, en la frecuencia. Tonight, a massive cloud of thousand